Yo no lo he visto ese estudio todavía. Para ver qué es lo que pasaba con... Primero, para hacer perspectiva sobre el mercado de trabajo. Es decir, bueno, ¿cuál es el futuro del mercado de trabajo para poder hablar de cómo incide, por ejemplo, esa área? Pues uno no puede tocar de oído acá tampoco. Y lo que pasa con el mercado de trabajo y con el mundo del empleo está influido por muchos factores. Tiene que ver con la automatización, porque también hay que hablar de eso, con la incorporación de tecnología, con el desplazamiento de... Es decir, en el mundo se está hablando de los impuestos mínimos globales y de los sistemas de renta universal, ¿no? Yo creo que echarle la culpa de la destrucción de empleo a la política salarial se queda muy corto. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que analizar. Vos decías hace un ratito que la discusión de la política salarial es una discusión profundamente ideológica. Profundamente ideológica. ¿Qué quiere decir eso respecto a estas diferencias que se están dando entre el Ministerio de Economía y bueno, el resto del Frente Amplio, según entiendo lo que estás diciendo vos sobre este tema? No, yo creo que en realidad esto es algo que plantea O'Donnell desde el punto de vista técnico. Lo respeto muchísimo, creo que además O'Donnell tiene una trayectoria muy respetable en ese sentido. No es compartible y creo que en términos de prioridades hay que poner antes a la gente que a que te cierren los números, ¿no? Era lo que discutimos durante 5 años con este gobierno. Los ministros que están a cargo del Ministerio de Economía, por lo general, siempre plantean estas preocupaciones, ¿no? Porque no lo discutimos solo con O'Donnell, lo discutimos con todos los ministros de Economía y los equipos económicos del Frente Amplio, dónde estaba el foco y la prioridad, si era en el equilibrio fiscal o en el bolsillo de la gente. A mí me llama la atención esta discusión en la medida que ya habíamos tenido una instancia de estas durante la campaña electoral. Entonces, que se reedite, sobre todo por la forma en que lo dice O'Donnell. O'Donnell en la entrevista en perspectiva, él dice, o se habla a propósito de, digamos, la prioridad de quienes están por debajo, en los salarios más sumergidos, de los 25.000 pesistas, y cuando habla a propósito de ir en el componente salarial hacia una eventual desindexación, lo dice, incluso utiliza la palabra piloto en determinado momento. Él dice, bueno, en algunos lugares para ir aprendiendo cómo lo hacemos, aprovechando que tenemos la inflación baja, o sea, abrió un montón de ganchos y aún así se le salió. Lo que está claro. Entonces, realmente parece ser una diferencia fuerte que está planteando. Lo que está claro, Nicolás, es que en este escenario, primero que, vuelvo a decir, la posición del Frente Amplio como fuerza política no es esa. Lo que sí vas a tener situaciones donde hoy ya tenés sectores negociando rebajas salariales, ¿tá? Porque también es un poco el escenario que tomás, ¿no? Y justamente para salvaguardar parte de los puestos de trabajo, porque no tenés instrumentos para contener la pérdida de empleo, porque este gobierno no desarrolló ningún tipo de política activa para poder sortear estas situaciones. Pero la posición ideológica del Frente Amplio no es esa, lo reiterás de manera categórica, pero sin embargo designa a un ministro de Economía que a su vez de manera categórica reitera que tiene esta posición. Lo plantea públicamente, ¿sí? Sí. ¿No hay una contradicción? ¿Y cuál es el problema? Porque nada más ni nada menos que un ministro de Economía que tenga una posición tan distante. Porque vuelvo a decirte, ¿sabés qué? Pasamos 5 años donde nos quisieron convencer de que las cosas en la economía y la política económica pasan porque pasan. Y no pasan porque pasan porque hay alguien decidiendo. Alguien decidió que en este país la gente perdiera salario, que los jubilados cobraran a cuenta el aumento diferencial. Bueno, eso es una decisión política, y porque es política es ideológica. Y la gestión de lo público es ideológico. Entonces, ¿cuál es la diferencia en este sentido del Frente Amplio? Que en el Frente Amplio no decide un ministro solo, sino que en realidad el presidente se hace cargo de ser el conductor de las diferentes políticas. Entonces, estas discusiones se toman en el marco del Consejo de Ministros, y vuelvo a decir, hay que hacerse responsable pero también. El presidente... Entonces, como estas discusiones están sobre la mesa, es interesante. ¿Por qué está sobre la mesa? Porque Gabriel lo planteó en una entrevista. Rápidamente fueron a consultar a dirigentes no solo de primera línea del Frente Amplio, sino también legisladores y compañeros que están en otros niveles de gobierno. Y lo planteamos, no es el compromiso del Frente Amplio ese. Lo que es cierto es que advertimos que hay una situación muy compleja donde esto ya está sucediendo, ¿no? Yo creo que lo que hay que tratar de hacer es, en primer lugar, de tener flexibilidad en la discusión por esto mismo, que tiene que ver con qué es lo que está pasando con el mundo del trabajo,
pero desindexar no ha sido nunca, jamás, la posición del Frente Amplio. ¿Pero el presidente va a tomar la posición del Frente Amplio o la del ministro? Que él mismo La del eligió. Frente Amplio, porque Yamandú Orsi es el presidente de todos los uruguayos electo por el partido Frente Amplio. Pero entonces es como que la discusión ya parecería estar saldada. Sí. Te estás diciendo, Orsi va a elegir lo que... Sí. Pero y el Es que Frente está Amplio está saldada. en contra de eso. O sea, ya no es... Llama la atención entonces que una vez más este tema vuelva a estar encima No, de no la mesa. entiendo lo que me estás diciendo. ¿Qué Me es lo parecería qué de es lo antemano, confuso? a priori, Sí. que esta discusión sería estéril, porque tú ya estás señalando que Orsi va a hacer Es lo que que es categóricamente... estéril. Yo lo estoy discutiendo porque ustedes me lo están planteando, pero es estéril, Bueno, Ana. parecería No, que no es lo estéril planteó desde el el momento que el ministro de Economía lo reitera en campaña, lo reitera ahora. Bueno, no le hace suelta la varios mano. minutos que estoy explicándote por qué para mí es estéril esta discusión, que pensé que había quedado claro, pero en realidad... No quedó claro porque el ministro de Economía no lo Bueno, vuelve no a te queda traer. clara mi respuesta, me estás volviendo a repreguntar y yo no te voy a contestar lo que tú me estás queriendo hacer decir, porque en realidad el No, yo tema lo que es quiero la decir es posición del Frente decir que Amplio. hay un La marco de posición del discusión Frente dentro Amplio es del esta, y esa Consejo es de una Ministros, opinión parecería que no personal, sirviera esa para es una nada. opinión personal de Gabriel Odone, que es ministro del Frente Amplio, y el Frente Amplio, si ha tenido un diferencial con este gobierno, es que sus ministros se han hecho cargo de lo que ha pasado a lo largo de su periodo de gobierno, de las buenas y de las malas. Entonces, acá lo que planteó Gabriel es una opinión personal. Los dirigentes del Frente Amplio salimos a plantear cuál es la posición. Acá las decisiones de política salarial y de política económica las toma una sola persona en este país o quién sabe quién. No, nunca ha sido así en ningún gobierno del Frente Amplio. Lo han podido discutir. Lo han podido discutir más con los jerarcas del Frente Amplio esto que con el propio gobierno hoy. Entonces, realmente, vuelvo a decir, esta discusión no es que sea estéril, es muy interesante, pero mi posición creo que hace minutos que es bastante clara.